Hola, hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué gusto saludarles de nuevo. Y claro, obviamente, estamos en esta semana de Navidad. Qué lindo clima se vive, ¿verdad? Tenemos muchas compras en los centros comerciales, se ve mucha gente en el centro de la ciudad, muchos vehículos y todo el entorno marca esta fiesta navideña. Pero antes de entrar al tema, quisiera que oremos. ¿Me acompaña? Padre, en el nombre de Jesús oramos a ti y presentamos, Señor, esta nueva oportunidad que tenemos de reunidos con mis hermanos, ellos allá tan lejos en Canadá y yo aquí en San José de Costa Rica, pero unidos en el mismo espíritu. Y hoy oramos, Señor, que tú hables a nuestros corazones una vez más y que llenes nuestra vida de tu presencia. Padre, que este tiempo navideño sea total y plenamente de consagración a ti y nada más que a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Si nos ponemos a observar todo lo que pasa en el entorno de la Navidad, es lindo, desde decorar la casa, armar el arbolito, iluminar, poner cosas que refieren a eso, ¿no? Al pesebre, al nacimiento de Jesús. Es un tiempo muy especial. Pero quiero hablarle de los hechos asombrosos de Navidad. ¿Qué hechos asombrosos implica la Navidad? Así como hablamos sobre los regalos, sobre los magos, hoy quiero hablarles de qué hechos asombrosos rodearon esto que conocemos como esta semana de la presentación de Jesús hecho carne en esta tierra. Para muchos, la Navidad es un tiempo de hacer regalos, por eso el boom de compras, ¿no? Es un tiempo de familia, porque cuando era chiquito, el pastor Samuel seguramente se recuerda, era tiempos de reunirnos en casa de mis tíos o de mis abuelos cuando estaban en vida, abuelo Daniel, abuela Hulda, nos reuníamos en casa de ellos. 24 generalmente era el día de encontrarnos y estar con los primos, jugar, hablar, decir un montón de bobadas, pero era tiempo de familia y era un tiempo precioso porque yo podía ver a todos mis primos juntos. También para hoy es una temporada comercial, diga la verdad, porque Navidad se ha transformado en comercio. Compra, venta de regalos, de estrenos, ropas para estrenar, comida y todo es parte del comercio. Y se oculta detrás de todo esto el verdadero significado de la Navidad. Hemos perdido ese sentido de la Navidad. En el libro de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, se relata todo el entorno de la Navidad, desde los Reyes Magos, desde el anuncio a María, hasta el nacimiento mismo de Jesús. Ahora, en nuestros tiempos, a todo lo que vivimos en el entorno a estas fechas le llaman el espíritu de Navidad. Y en tanto que se anuncia en estos días, se anuncia, y aún las películas de Hollywood, se lo anuncia como un propósito de despertar lo vano, lo estomacal por las comidas, lo comercial, hasta el apetito sensual. Pero jamás se habla de lo espiritual. En este espíritu navideño del que todos hablan, lo que menos se habla es de lo espiritual. Esta es una época para el derroche material, para el desenfreno de la carne, para la glorificación de lo efímero y el menosprecio a la memoria de quién es y por qué la Navidad la recordamos. ¿A quién pertenece la Navidad? Canciones como Navidad de Jesús nos recuerdan de volver al principio. Que Jesús no se quede en un pesebre, sino que Jesús pueda ser el Hijo de Dios encarnado en nuestro corazón. Es como lo ha dicho, perdón, Erwin Armstrong en su libro La pura verdad acerca de la Navidad, quien se refiere a ese mal llamado espíritu de la época. Él expresó lo siguiente: Navidad se ha convertido en una temporada comercial, es patrocinada, mantenida viva por las más fuertes campañas publicitarias del año,
usted ve a un Santa Claus enmascarado en muchas tiendas. Los anuncios nos mantienen engañados acerca del espíritu hermoso de la Navidad, porque lo fundamental para ellos es la venta, el comercio. Los periódicos que venden los anuncios imprimen dibujos floridos, coloridos, editoriales exaltando la temporada. Y una temporada pagana, por cierto, porque detrás de todo hay un espíritu de paganismo y ese espíritu lo lleva al mal. Entonces, nosotros como una población ingenua nos impregnamos de todo eso, que muchos se ofenden cuando les decimos la verdad a la gente. Quiero hablarles de algunas verdades respecto a esto. El espíritu navideño es creado cada año, no para honrar a Cristo, sino para vender mercadería. Al igual que los engaños de Satanás, del diablo, que aparece como un ángel de luz y presentándose como algo bueno. Y de verdad, billones de dólares son gastados con un frenesí de compra increíble por la comercialización del año, mientras que a causa de Cristo no lo hacen. Y la causa de Cristo sufre porque se distorsiona la verdad. Es este sistema económico como el de Babilonia, de antiguos tiempos. Hemos profesado ser naciones cristianas, nos llamamos naciones cristianas, pero estamos como en Babilonia, en el pecado, tal como lo predijo la profecía bíblica y no lo sabemos. Acuérdense Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, las cuales vendrán pronto, por cierto. Y esa es la advertencia del Señor en Apocalipsis. Este año, en vez de intercambiar regalos, ¿por qué no poner ese dinero para la obra de Dios? En vez de gastar tanta cantidad de dinero en cosas vanas que se acaban en una semana, ¿por qué con ese mismo ímpetu no damos para la obra de Dios? Esta es la forma como una sociedad consumista, materialista y hasta pagana celebra la Navidad. Y usted va a observar que el gran ausente de estas fiestas es Jesús mismo, el cumpleañeros. Es como que se festeja el cumpleaños de Jesús y él no está invitado. No le van a dar regalos a Jesús, no le van a adorar a Jesús. Es más, ni siquiera lo van a mencionar en estas fiestas. Así es como la humanidad celebra sin Cristo el nacimiento de Cristo. No hay nada de asombroso para el mundo en la Navidad, pero no fue así como nació la Navidad. Toda la Navidad estaba llena de hechos asombrosos, cosas que sucedieron que nos llenan de asombro. Y vamos a estudiar algunos de esos hechos asombrosos de la Navidad que nos van a llevar a amar más al Señor Jesús. Primero, la Navidad nos presenta un plan asombroso. Piensen en esto. Hubo un plan para la Navidad. Dice el versículo 27 que la Virgen quedó encinta, quedó embarazada. Y este es el primer indicio de un plan detrás de todo, porque hoy podemos decir que hay una chica soltera embarazada, es casi lo de todos los días que conocemos en nuestra sociedad, pero una virgen embarazada, una virgen que concibe de parte del Espíritu Santo. Y vean esto, Dios es puro y es santo, por lo tanto tuvo que escoger un lugar santo según su naturaleza para que nazca su Hijo Jesucristo. Por eso Él elige a una virgen santa. No porque haya tenido aventuras por allí, quedó embarazada. No, porque la palabra habla de que siendo virgen, el Espíritu del Señor la iba a cubrir, iba a concebir en santidad del Espíritu Santo para que su cuerpo pueda ser el receptor de esa simiente del Hijo de Dios. El vientre de la Virgen iba a ser como el lugar santísimo, donde Dios iba a revelar su gloria a través de su Hijo y ese habitáculo santísimo, ese lugar santísimo como el vientre de una virgen,
de María era lo que el Hijo de Dios merecía. ¿Esto le parece extraño? Entonces, ¿cómo entendemos a Juan cuando nos dice en el capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre? ¿Cómo puede ser? Si Dios escoge el vientre de una virgen para que nazca su hijo, esto constituye un sentido asombroso porque revela el plan de Dios y de anticipadamente lo hizo desde el principio de los tiempos. De esta manera, Lucas nos dice que vino a una virgen, no a otro tipo de mujer. Primer hecho asombroso. Jesús nació de una virgen. El Espíritu se reveló a una virgen por medio de un ángel que le trajo el anuncio para que ella pueda ser la portadora del Hijo de Dios, el vientre santo desde el cual nacería el Hijo de Dios para nosotros. La palabra usada aquí en el texto es para una mujer sexualmente pura al decir virgen. No es casualidad que el mismo texto repite 2 veces virgen, la palabra virgen, para describir a la clase de persona que Dios estaba escogiendo para su propósito eterno. Y esto significó que Dios envió a ese vientre, a nuestro Salvador, y a través de esta mujer nació él. El Hijo de Dios se gestó como cualquier ser humano en el vientre de María, mas no con la naturaleza humana pecaminosa. En lo que respecta al pecado, el nacimiento fue completamente santo y de una mujer virgen completamente. A través de esa concepción virginal, Dios le dio un cuerpo por propia naturaleza humana a su Hijo. Decimos que Jesús era 100% Dios porque nació como un humano, se gestó como un humano. No fue un hecho acelerado que en 3 horas, como se ven en algunas películas por allí, nace un alien. No, Jesús vino a nacer como un humano. Aunque estaba en el vientre de una mujer santa, virgen, de esta manera, el plan de Dios de que Jesús naciera de una virgen constituye la doctrina fundamental de la fe cristiana. Sin pecado, concebido el Hijo de Dios, desde el principio hasta el fin de su gestación, nació en un recipiente santo que revelaba la santidad de Dios también. Segundo hecho asombroso, y el ángel le dice, salve, muy favorecida en el versículo 28. Y qué interesante que le diga eso el ángel a María. Dios promete enviar a su hijo a través de una mujer. Recuerdan Génesis 3:15, cuando Adán y Eva caen en pecado, el Señor le dice dentro del lo que conocemos como protoevangelio o pequeño evangelio, la primera promesa de salvación en Génesis 3:15, le dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, hablándole a la serpiente y a la mujer, y va a haber enemistad. Y una te va a herir en el calcañar, te va a picar en el talón, pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, una herida de muerte. Esta afirmación es tan extraña porque se nos dice que el bebé iba a nacer, que iba a ser simiente de la mujer. Ahora, ¿qué significa esto? Que la semilla es proporcionada por los miembros masculinos de la especie humana. De todas las especies hay ambos sexos, un sexo masculino y un sexo femenino. Estudie la naturaleza, usted lo va a saber. Por más que hoy en la ideología de géneros dan 350.000 tipos de sexo, Dios lo crea varón y hembra y hay 2 géneros. Y para que una mujer conciba, debe haber sí o sí el hecho de un gen masculino que se une con el gen femenino para crear la especie.
Por lo tanto, este versículo se constituye en una profecía de la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo Adán y Eva no entendieron las palabras de Dios, tampoco Satanás, pero esto forma parte del plan redentor de Dios. Un descendiente de la mujer, nacido sin pecado, iba a encestar una herida de muerte a Satanás. En la cruz del Calvario Jesús derrotaría a Satanás, el pecado y la muerte. El bebé, hijo de Dios, que estaba naciendo allí, no tenía nada que ver una participación humana en su gestación. La profecía en Isaías 7:14 se refiere al nacimiento desde una virgen y luego lo confirma en Lucas 1:28 el ángel Gabriel a María y reafirma lo dicho por el Señor. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Sabe por qué? Porque el pecado y su naturaleza se transmiten a través del hombre. Y cada bebé que nace en este mundo viene bajo una relación sexual y trae consigo el germen del pecado en su vida. Y poseemos naturaleza pecaminosa desde el primer momento. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 23. Usted luego lo puede buscar ahí en casa. Pero eso no ocurrió con Jesús. Lo que haría de este nacimiento un nacimiento totalmente diferente a todo el resto del mundo, porque el Verbo, el Hijo de Dios, se estaba haciendo carne. Tercer hecho milagroso, tercer cosa respecto a esto que era el nacimiento de una mujer, dice que la Virgen estaba preparada. En el versículo 38, la historia nos dice que esta niña judía era fiel a Dios y que ella esperaba al Mesías. Casi cada mujer del pueblo de Israel, hasta el día de hoy, porque ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, pero hasta el día de hoy, todas las mujeres judías se mantienen puras, vírgenes, porque posiblemente de ellas puede nacer el Mesías. Lo mismo fue para María. Ella esperaba, anhelaba ser el instrumento escogido por Dios para que Dios envíe al Mesías prometido a través de ella. Cuando el ángel se le aparece a María, ella se sorprende, ella se turba, pero sin embargo estaba preparada para responder a la voluntad de Dios, por cuanto era fiel a Dios. Versículo 38, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Todo esto me hace pensar que Dios en su gracia ya había comenzado a obrar en ese corazón de esta muchachita, mucho antes del momento que el ángel se acercó a ella. De modo que cuando el ángel le comunica la noticia, ella dice, yo estoy preparada, estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Tenía conocimiento, entonces la Virgen estaba preparada. Ahora, ¿había usted pensado en la fe que tuvo María para responder al Señor como lo hizo? He aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Para una joven soltera, quedar embarazada era convertirse en el foco de vergüenza. Hoy cada vez menos es así. No nos sorprendemos por una joven embarazada de soltera. Pero para la cultura judía, una muchacha tan joven que esté embarazada era caer en la desgracia, caer en la vergüenza pública, en la deshonra y de una forma segura hasta una sentencia de muerte, porque a las adúlteras y fornicarias les esperaba el apedreo. Ustedes recuerdan que al que era encontrado en el hecho del pecado era apedreado hasta morir. Pero María estuvo dispuesta a soportar todo eso con tal de agradar a Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta, ¿no? Nosotros tendremos la misma actitud que María en un momento tan crucial como aquel de decir, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. Ojalá que podamos seguir este ejemplo de obediencia, que seamos verdaderos instrumentos en sus manos para obedecer y hacer la voluntad perfecta de Dios. En segundo lugar, la Navidad nos presenta una promesa asombrosa. Primer hecho, una mujer virgen.
el hecho asombroso de que Dios escoge de esta manera un lugar santo para su Hijo Santo. Pero también la Navidad representa una promesa de Dios. Versículos 31 y 32 dice que el nombre de Jesús iba a ser nombre sobre todo nombre. Qué interesante. Para los papás judíos, cuando nacía un hijo varón, sobre todo si era el primogénito, era muy común llamar Jesús a los primeros hijos, porque Jesús en la lengua hebrea equivale a Josué, y ambos, Jesús y Josué, significan Jesús es salvación, es como una profecía, es decir, en Cristo hay salvación. El Mesías, Jesucristo, traerá salvación a su pueblo. Entonces, cuando Cristo aparece, y ese nombre que era muy popular entre los judíos, pero a diferencia, estuvo cuando la gente comenzó a identificar ese nombre con Jesús, hijo de David. Había muchos Jesús. Casi cada primogénito se llamaba Jesús. Pero la diferencia empezó a marcarse cuando todos reconocieron que Jesús era el prometido, el hijo de David. Fue más reconocido como el Mesías prometido. Jesús, el Mesías prometido. Cuando el ángel anuncia a María el nombre y con esto la revelación del propósito, esta joven judía entendió que solo un niño podía llevar ese nombre con tal significado, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Así que el nombre de Jesús tenía que ver con la naturaleza humana del Mesías prometido y su tarea de salvar a la humanidad que se estaba perdiendo. Pero la promesa de ese nombre humano que tenía su contraparte en la promesa de un nombre divino por el cual el ángel también le dijo a ese bebé de Belén, este será grande. Y el ángel también dijo, será hijo del Altísimo. No hay muchos hijos de Dios con mayúsculas. Solo hay un hijo de Dios con mayúscula, a quien se le llamará por siempre el Hijo de Dios. El término Hijo del Altísimo es una clara referencia a alguien que tendría la misma naturaleza divina, la misma naturaleza de Dios. Isaías 7:14 dice, él pues será el Hijo del Hombre, pero a su vez será el Hijo de Dios. Y dice, esto es lo que le haría grande a ese bebé, Jesús, porque también tenía la naturaleza de Dios, por lo cual se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. También dice el versículo 32, él se sentará en el trono de David. Él será quien se sienta en el trono. Hay mucha gente que hace referencia y muchos comentaristas bíblicos, de hecho, hay una coincidencia enorme de que todos reconocen en esa expresión al Mesías y la relación del trono de David, el descendiente de David que se sentaría en su trono, y lo relacionan con la condición de Mesías Salvador. Pablo, cuando predicó en Antioquía de Pisidia, habló de David y dijo estas palabras, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y luego hace la siguiente aplicación, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hechos 13, 22 y 23. Gloria al nombre de Jesús.
Y aunque toda esta parte se ha cumplido porque Jesús es nuestro Salvador, el acontecimiento de subir al trono del rey heredero de David está por venir. Ese día llegará. Llegará el día cuando se le dará el trono de David su padre. Así que Jesús, como descendiente de David, se levantará en el trono cuando éste reine en el milenio venidero. Segunda de Samuel 7:16, Salmo 89, 3 y 4, Salmo 89, 28 y 29, hablan de esto. Jesús es plenamente el Hijo de Dios y también directamente Hijo de David. Un hecho asombroso para la Navidad. No se habla de esto en Navidad, ¿verdad? Pero hoy sí estamos recordando a través del anuncio que el ángel le hace a María este futuro cumplimiento de la profecía. Muy pronto la iglesia será arrebatada y después vendrá el deseado de todas las naciones para establecer su reino de paz. Fíjese, le dice el ángel a María en el versículo 33, y su reino no tendrá fin. Todos los reinos terrenales, incluyendo los imperios babilónicos, romanos. Bueno, todos los imperios en la historia han tenido un principio y un fin. Y no podía ser de otra manera. Algunos fueron imperios poderosísimos, pero han acabado y forman parte de la historia universal. Pero esto no aplica y no va a pasar al reino de Jesucristo. Observe que el ángel Gabriel en 3 versículos nada más revela a aquella adolescente judía no solo la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, sino cómo ella en su santidad de su cuerpo virginal tendría a un bebé santo, sino también le revela el ángel el reino terrenal, pero el reino eterno que sería establecido por el Señor Jesucristo y cumplido al fin de los tiempos. Le dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Esto significa que aunque su nacimiento y la vida de Jesús fueron rechazados por el pueblo judío, por el pueblo de Dios fue rechazado, pero al final reinará sobre aquella nación eternamente y por los siglos su pueblo, el pueblo escogido, le reconocerá como su rey y su Señor, como su Mesías prometido. Será el reino que comenzará con los cielos nuevos y tierra nueva. Y a partir de allí habrá un reinado que jamás acabará. El reino universal y eterno del Hijo de Dios. ¿Puede imaginarse algo parecido? La eternidad es la característica del reino de los cielos. Comienza y nunca termina. Esto es lo que deriva de la naturaleza del Rey, de Cristo Jesús, el eterno Dios y eterno Rey de su pueblo. Con esta promesa que el ángel le hacía, María disipó todas sus dudas acerca del nacimiento de Jesús. Ahora su temor se convirtió en gozo y por eso existe la Navidad. Porque una virgen aceptó ser la mamá del Hijo de Dios. Que su cuerpo sea utilizado por Dios en plena santidad para que nazca el Hijo de Dios. Tercer hecho asombroso es que la Navidad representa un poder asombroso. Me encanta la ingenuidad de María. La ingenuidad de esta muchachita. El versículo 34 le pregunta con tanta ingenuidad al ángel, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón, no entiendo cómo será.
Qué lindo. Es una pregunta tan natural que todo humano se haría, sobre todo una pequeña adolescente virgen. Así que María escucha estas palabras del ángel Gabriel, pero confiesa con humildad que no sabe cómo ocurrirá esto. Ella, como todos los judíos, esperaba que el Mesías naciera mediante un proceso natural, que en la casa de un rey, que se restituya un imperio y que de allí nazca un nuevo Mesías o el Mesías. Y aunque si bien es cierto que estaba desposada, prometida con José, lo cierto es que su pregunta de no conozco varón tenía un sentido muy lógico. María era virgen y se estaba conservando en la condición de virgen para cuando se cumpliera el tiempo de su desposorio, de su casamiento. Y en ese escenario es donde entra el poder de Dios para vencer sus dudas. Así que de frente al dilema que María tiene, el ángel tiene una gran respuesta. Y lo que está a punto de suceder, le dice, es un milagro, el milagro más grande que el mundo jamás haya conocido. El hecho más asombroso, el ángel Gabriel, ese poderoso ángel de la Navidad, del anuncio, ahora pasa del anuncio del nombre y del reinado del Mesías a la revelación de cómo será esto. La pregunta de María tiene respuesta en el versículo 35 y se constituye como la cumbre de toda la teología cristiana. Él dice, el Espíritu Santo va a ser el encargado de este milagro. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. Con sus alas te cubrirá. La encarnación del Hijo de Dios fue por obra del Espíritu Santo. Y este es el más grande poder divino que el mundo haya conocido. No se puede superar esto, ni la bomba atómica, ni la aceleración de partículas y la búsqueda de la partícula de Dios. No, señoras y señores, el poder del Espíritu de Dios que vino sobre María. No hay nada en la creación que pueda superarlo. El Espíritu Santo cubrió a María para que este santo y único milagro de la concepción del Hijo de Dios pudiera ocurrir. El versículo 37 dice, porque nada es imposible para Dios. No hay nada imposible para Él. Gabriel conocía a Dios, venía de estar con Dios, era el emisario de Dios, era el vocero de Dios. Seguramente él había sido testigo del poder de Dios en la creación. Con su palabra hacer el sol y la luna, con su palabra crear todo el universo. Él era testigo de la gloria celestial de Dios, que tal vez en una manifestación de su inmenso poder creó todo lo que existía. Si había alguien que podía saber que para Dios no había nada imposible, era ese ángel. Él conocía los milagros de Dios. Un milagro se refiere como la alteración del curso natural de las cosas para que se establezca algo sobrenatural. Así que María estaba a punto de ver un gran milagro. De esta manera, Gabriel se dirige al problema que María tenía a través de una promesa, versículo 35, y le ofrece una prueba en el versículo 36. Y finalmente declara el poder de Dios en el versículo 37. ¿Habrá algo imposible para Dios? El problema es la duda. El problema que hoy nosotros podemos tener es la falta de fe, que hace imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y para que no quede un vestigio de duda en María como esa adolescente judía, el ángel Gabriel le habla de otro milagro que ya se está gestando. Él le dice, tu pariente, tu prima, Elizabeth, está embarazada.
Pero este es un asunto muy fuerte, porque Elizabeth y su esposo eran viejos y estériles. El asunto es que Elizabeth, siendo estéril y siendo anciana, está esperando un bebé. Según la condición física, un embarazo a esas alturas era imposible. Concebir en la vejez es solo un milagro de Dios. Pero el caso es que Elizabeth tiene un milagro mayor, porque ella traería en su ancianidad al más grande de todos los profetas, Juan el Bautista. Así que tenemos en la Navidad que se desencadenan un montón de poderes, un montón de milagros, porque no hay nada imposible para Dios. En conclusión, al escuchar sobre la concepción virginal y pensar que Dios había enviado a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo muriera por los perdidos? Y solo hay una respuesta y hay una sola razón. Él te ama intensamente. La Biblia relata en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que pasa es que nosotros los humanos traíamos en nuestra simiente el pecado, heredado de Adán. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario demuestra el amor que Él tuvo por nosotros. El bendito Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, fue enviado del cielo a este mundo para nacer a través de la Virgen María, para que Él pueda nacer sin pecado, vivir una vida sin pecado y morir en la cruz sin pecado por nosotros. Yo creo que la pregunta no es realmente por qué hizo Dios esto. La pregunta es, ¿qué has hecho tú con ese sacrificio? ¿Has confiado en Jesús como tu Salvador? ¿Eres realmente salvo por la gracia de Dios? Este es el hecho asombroso de la Navidad. Que no pase esta Navidad sin que conozcas a aquel que es la razón de la Navidad. Te lo presento, Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Si nunca aceptaste a Jesús, te invito, ¿quieres hacer esta oración conmigo? Inclina tu rostro, cerra tus ojos y repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, ahora entiendo el espíritu de la Navidad. Ahora entiendo la razón, el motivo, la causa, la circunstancia por la que esta época llamamos Navidad. Porque el Hijo de Dios nació de una virgen, vivió sin pecado y murió sin pecados en la cruz por mí. Hoy reconozco que necesito la salvación que hay en Jesús. Ven a mi vida, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hazme un hijo tuyo, que tu Espíritu Santo me dé la convicción de que soy hecho hijo de Dios en este momento. Para la gloria tuya viviré, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, que en apenas unos días, cuando pase esta época, usted pueda seguir reconociendo: Jesús es mi único y suficiente Salvador personal. Dios les bendiga. Gracias, pastores Samuel, Marcela, todo el equipo, Marí, Federico y a toda la familia. Les amo profundamente, ustedes lo saben. Les mando un abrazo, iglesia, y nos veremos pronto. Dios les bendiga
ricamente.